frente a con las que se van a dar con el profesor Julio Garmendia, que ahorita se va a desorganizar un poco el tema, porque va a empezar hoy con pequeños conejos. O sea, pequeñas especies, como conejos y mascotas. Mascotas, ok. Tenemos 4 clases con usted, profe. Sí, el conejo y mascota, cerdo, aves y enfermedades metabólicas. Entonces vamos a dar a este ciclo. Somos bastantes, lo que pasa es que a lo mejor por la lluvia no me han contestado si van a venir o no, pero vienen por ahí otros más en camino. Vamos afuera, creo que vienen 3 más que dijeron que ya venían. Sí. Y hay unos que por distancias vienen uno que otro día. Otra cosa, te iba a decir una vez, mi señora viene de Cali, la semana que viene el martes. Es un vuelo que viene de Cali, Panamá, Valencia. Realmente ese vuelo que sale en la tarde de nuevo para Cali, ¿no? Yo creo que ese vuelo puede llegar aquí al mediodía, ¿no? Si es así, no hay problema, yo lo voy a buscar y estoy aquí a las 5 de la tarde. Si no, cuadramos. Yo informo y entonces contigo. Cuadramos con tiempo o adelantamos alguna otra clase que yo pueda dar una clase de factores antinutricionales y salimos de eso. O la evaluación de factores antinutricionales, porque la idea de repente puede ser hacer un tipo de evaluación de una vez con eso. Entonces, bueno, profe, está para que inicie la clase. Bueno, sí, vamos a pasar la información sobre mascotas primero. En este caso, están mascotas aves, perros y gatos, pero también incluimos en el programa la parte de conejos. Fíjense bien, en el caso de la primera lámina que tenemos, cuando comparamos ese tubo digestivo con el tubo digestivo de los demás especies monogástricas, como por ejemplo cerdos, equinos y nosotros mismos, ¿qué estructura anatómica ven ustedes diferente a las otras especies? Cielo. No, yo no veo nada raro en el cielo. No, el intestino delgado que es corto. En nosotros generalmente el canino también tiene el intestino corto, ¿verdad? ¿Entiendes? Hay algo diferente que se ve ahí, que es lo que llaman el uso cólico, que está después del ciego, y ese uso cólico es muy importante porque a partir de esa estructura anatómica se forma la secotrofia, que son un material que usa el conejo para reciclaje de nutrientes, ¿verdad? De tal manera que vamos a ver entonces la importancia más que todo diferente del caso de la secotrofia. Adelante. Entonces fíjense bien, cuando comparamos, primero que nada, nosotros en América Latina, no solamente me refiero a Venezuela, sino a América Latina, no hemos podido desarrollar una industria cunícola eficiente. Aquí en Venezuela hubo algunos momentos, algunos lugares, como donde se desarrolló la industria cunícola, pero no creo que llegó a mayoría de edad, ¿no? Si tú quieres comprar ahorita un kilo de conejo, ¿dónde vas? A ningún lado, porque es difícil conseguir. En San Francisco así tal vez como San Francisco cuando había en San Francisco. Ahorita se está empezando a ver otra vez. También había otro por allá había un lugar muy especial cuando llegara, cuando está en el peaje, oye la puerta. También ahí la gente iba a descargar todos los domingos, fines de semana con el conejo, ¿verdad? Y en algunos lugares de Miranda también hacia arriba, hacia los altos Miranda. Sí. Pero simplemente también porque fíjense en la última línea, ¿no? Cuando hablamos entonces de la cantidad de proteína que tiene el conejo con relación a las otras carnes, cantidad de proteína, cantidad de calcio, cantidad de fósforo, generalmente son valores nutricionalmente mayores que las carnes comunes y normales. Que daría pie entonces para, una carne que puede de una forma u otra ser saludable, nutritiva, más que las otras carnes, pero lamentablemente que requieren unas condiciones de actividad diferentes. Incluso en las plantas de alimentos antes se hacía la conejerina, por el contenido de fibra que debe tener, diferente a los demás, pero en realidad no llegó a ser un sector organizado y especializado. Adelante. Entonces,
Cuando hablamos del equilibrio alimenticio, hay tres formas de alimentar animales. Tenemos el conejo cuando tiene un alimento concentrado, cuando tiene un forraje como alfalfa con maíz o alfalfa, y vemos la edad, por ejemplo, al llegar a los 22.2 kilos, vemos que el alimento concentrado en realidad llega mucho más rápido, ¿verdad? Por otro lado, el índice de consumo, un índice bastante bajo, conversión alimenticia es mejor, el rendimiento al momento del sacrificio es mayor, y el coste de engorde, el índice de costo, si ponemos el 100, incluso un poquito más caro que el de la alfalfa de maíz, pero también mayor que la alfalfa. De tal manera que al nosotros lograr poder alimentar esos animales con alimento concentrado y lograr una edad más temprana, un peso, significa que de una manera u otra se ha logrado establecer cuáles son los requerimientos de esos animales desde el punto de vista nutricional para poder lograr entonces superar a las dietas tradicionales como leguminosas deshidratadas. No me refería únicamente a alfalfa, sino que al llegar a esa ganancia de peso, simplemente se indicaba de que el animal ya estaba llegando, ya se estaba conociendo lo que podíamos lograr con esos animales. Adelante. Por otro lado, uno de los éxitos que se ha logrado alcanzar en la alimentación de conejo es lograr un nivel de fibra adecuado para que ese nivel de fibra sea capaz de mantener el intestino grueso activo desde el punto de vista de producción de energía. Hasta el 12% de la energía del conejo es desarrollado por la fermentación de los ácidos grasos volátiles a nivel de ciego y colon principalmente. Y fíjense cuando se compara ahí el contenido de fibra en el alimento, cuando tenemos alimentos con 0 fibra y con 20% de fibra. Quiere decir que el alimento sin fibra tiene 4% de celulosa, mientras que el otro tiene hasta 12%, ¿no? Ahora, modalidad de suministro de la lesión, ya cuando hace un factorial 1 por 2, alimento pobre en fibra, sin fibra o con fibra y alimento rico en fibra con fibra. Y vemos entonces los valores cuando hablamos, por ejemplo, de peso en canal. Fíjense bien que alimento rico en fibra, con fibra, alcanza valores mucho mayores, indicando entonces que se está adecuando el requerimiento del intestino grueso con esa fibra para producir no solamente ácidos grasos volátiles, sino también proteína microbiana y otros elementos que van a ser importantes en el proceso de secotrofia. Adelante. ¿Alguna pregunta en cualquier momento, por favor? Ahora, cuando vamos a esta situación diferencial, hablamos del colon que fabrica dos tipos de cagarruta, por decirlo así. La propia cagarruta dura y la secotrofia. Ahora, las cagarrutas duras caen en la cama y el conejo no las toca. Se elimina. Por el contrario, ese animalito tiene la propiedad de reconocer esa secotrofia. Ella las echa por el ano y en ese momento el conejo se vuelve hacia atrás, aspira esas cagarrutas blandas, que son las secotrofias cuando salen por el ano, y se las traga sin masticar. Por eso, y sin ningún inconveniente, el conejo puede practicar la recuperación de secotrofia, incluso si se encuentra sobre tela metálica, ¿no? Y entonces también eso tiene un diferencial de tiempo. Generalmente eso sucede en la mañana, hay un gran número en el estómago donde pueden representar hasta las 3/4 partes de su contenido. O sea, el animal come bastante secotrofia. Y al final de la mañana se encuentra en gran número donde puede presentar, trae lo mismo. Aparece aumento del contenido de la secotrofia, sigue una digestión idéntica a la digestión normal de todas las dietas. En este caso, ya el tiempo total de pasaje del material por el tubo digestivo, más o menos tiene una por medio de 20 horas. En aves más o menos estamos hablando de 12 horas en pollo, 12, 14, ¿verdad? O sea, indicando entonces que tiene un intestino corto, pero debido a este proceso de secotrofia, entonces se puede alargar un poquito más. Adelante. Entonces, la mitad del contenido de secotrofia está constituido por residuos alimenticios no degradados totalmente.
así como el resto de secreciones también del tubo digestivo, y otro 50% son un cuerpo bacteriano que va a ser proteína bacteriana, y esa proteína bacteriana va a ser fuente de aminoácidos para el animal, ¿no? Proteína de alto valor biológico y también vitamina hidrosoluble, o sea que hace prácticamente el mismo papel del rumen, produce proteína bacteriana y produce vitamina hidrosoluble. Por lo tanto, esa práctica tiene un interés nutricional apreciable porque representa un aporte, representa un aporte importante de nutrientes para animales. Sin embargo, se ha logrado hacer cambios en la composición de esa secotrofia cambiando la dieta. Aunque la cantidad de secotrofia producida diariamente no parece depender en absoluto de la composición del alimento. Depende más que todo del alimento ingerido, pero no de la naturaleza del alimento ingerido, que parecería algo contradictorio. Por lo tanto, en particular, la cantidad de materia seca reciclada cada día por medio de la secotrofia es dependiente del contenido de celulosa en el alimento. Si aumentamos la celulosa o bajamos la celulosa, generalmente no tiene ningún efecto sobre la secotrofia. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza del alimento ingerido, hablamos entonces de la cantidad de fibra. ¿Verdad? Ahora, composición de esa secotrofia en relación a las cargalutas duras, ¿no? Entonces arriba tenemos cargalutas duras con secotrofia. Entonces, para los extremos, hablamos de humedad, en el caso de duras 34-52%, en la secotrofia hablamos de 68-82%, con un promedio más o menos, ese 2 significa en vez de 2 es promedio. Entonces, en materia seca, fíjense, 58% en la cargalutas duras, 27% en la secotrofia. Cuando hablamos de proteína, de 9 a 25 hasta 21 a 37, el promedio más o menos 13 contra 29, celulosa bruta 37 contra 22, lípidos 2.6, 2.4 y no cambia, minerales tiene un poquito más la secotrofia y el extracto libre no nitrogenado prácticamente son similares. De tal manera también entonces que hay una diferencia importante desde el punto de vista nutricional. Yo me refería más que todo a la proteína, fíjense, 9% mínimo hasta 29%. 21-31% en la secotrofia. Adelante. Cuando hablamos entonces de la primera diapositiva donde hablábamos de las ganancias de peso de animales alimentados con concentrado, es que a través de que el Instituto de Investigación en Estados Unidos, principalmente en Europa, ha establecido cuáles son los requerimientos nutricionales para los animales en diferentes fases de crecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento, mantenimiento, gestación y lactación, fíjense bien que hablamos ahí de energía digestible, ¿verdad? Hablamos de NDT, que ya es algo que está completamente desaparecido. Fíjense, el contenido de fibra sí permanece igual, alrededor del 10%. Grasa, lípido, alrededor del 2%. Y proteínas, lógicamente, para crecimiento de 16%, mantenimiento 12% y gestación y lactación 15 y 20%. Esto trae como consecuencia de que si se va a preparar un alimento para conejo, debemos considerar entonces dos tipos de alimentos, ¿no? El alimento de producción cría y el alimento de mantenimiento. Porque el animal ¿qué animal se mantiene? Generalmente los berracos se mantienen un cierto tiempo, pero lo que queremos es producir carne y por lo tanto la contenido de proteína debe estar por 15, 16 y 20%. Fíjense los niveles de calcio, niveles de fósforo y cada uno de los microingredientes. Algunos ya no se han podido determinar exactamente, como el hierro y el zinc, y ahí estamos hablando de la NRC, la próxima. En el caso de vitaminas, fíjense bien que ya muy pocas vitaminas solamente para producción están ya definidos, sin embargo para mantenimiento, para gestación y lactación, no están bien definidos por eso. No. O sea, puede un mínimo, pero no se han determinado adecuados. ¿Por qué no se han determinado adecuados esos aminoácidos y esas vitaminas para conejo? ¿Por qué no se han definido cuáles son los requerimientos de esos animales para esa vitamina? No hay el interés comercial, la falta de comercialización. Debe haber en algún lado del mundo, aquí no. El problema fundamental es que la secotrofia viene acompañada de gran cantidad de vitaminas. Entonces esa vitamina a lo mejor es suficiente para cubrir el requerimiento, ¿no? Realmente cuando uno va a determinar requerimiento, hace un experimento o
o unos tratamientos de eliminación, va aumentando o reduciendo hasta que el animal se comporte diferente. En este caso, como hay el uso cólico que produce esa vitamina del complejo, entonces es difícil determinar cuáles son los requerimientos. Aunque fíjense que en el caso de la vitamina E, habla aproximadamente de 40 partes por millón, simplemente, bueno, por la cantidad de grasa que ya va acumulando el animal por su crecimiento, entonces por lo tanto en ese caso la vitamina E es esencial. Otro requerimiento, composición química de alimentos, fíjense en este caso, este es la gente de España, habla de jóvenes de crecimiento del 6%, ya lactantes del 18%, en torno a este del 15%, y alimentos de uso mixto manteniendo del 17%. Pero generalmente si nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos utilizando con el animal está utilizado adecuadamente, yo creo que no debemos bajar de 18% proteína. Y de esa proteína, bueno, fundamentalmente una proteína digestible, proteína de buena calidad. Fíjense los perfiles de aminoácidos, generalmente en el caso de aminoácidos sulfurados como fenadrina y tirosina, en el caso de leucina y en el caso de glicina, que deberían ser los más importantes, pero si se quiere entonces un perfil de aminoácidos, la otra, y un perfil de vitamina. Ahora bien, fíjense bien, hablamos arriba entonces de energía digestible o energía metabolizable. Y aquí aprovecho para hacer una pregunta, ¿cuál utilizaríamos mejor nosotros, la metabolizable o la digestible? ¿Y por qué? Y lo otro, vamos a hacer una formulación para la dieta de conejo. Entonces, vamos a hacerlo en función de primero saber los requerimientos del animal, que podrían estar definidos en términos energéticos como energía digestible o energía metabolizable. Luego vamos a utilizar los alimentos también vienen categorizados en energía digestible o energía metabolizable. ¿Cuál utilizaríamos nosotros y por qué? Yo utilizaría metabolizable. ¿Por qué? Porque ya es el último paso de degradación de la energía. Conocido. No el último, pero casi. No, casi el último, pero energía neta y no se conoce. Fíjense bien, cuando nosotros utilizamos energía digestible como fórmula o como forma de suplementación o formulación, estamos sobreestimando el valor de energía digestible. ¿Por qué? Porque de energía digestible y energía metabolizable hay dos pérdidas importantes, que son los gases de fermentación y el nitrógeno también que tiene energía. De tal manera que cuando usamos energía metabolizable ya es un sistema de alimentación más cercano a la energía neta, que sería el ideal, pero que por cierta limitación lo utilizamos, de tal manera que en ese caso se utiliza la energía metabolizable. Ustedes conocen, ¿se acuerdan del sistema de alimentación? Energía bruta, energía digestible, energía metabolizable, energía neta. ¿Se acuerdan de eso? Materia peluda. Sí, bueno, mira, en el caso de energía bruta es la energía que entra en el alimento, ¿verdad? Esa energía bruta pierde una parte de esa energía en forma de heces, que es la energía fecal, y se transforma en energía digestible. Esa energía digestible sufre un proceso también de pérdida energética, que son las gases intestinales y el nitrógeno urinario que también tiene energía, y se transforma en energía metabolizable. La energía metabolizable sufre el incremento calórico, pierde el incremento calórico, que es el calor que se produce como consecuencia de la metabolización de los alimentos, y va a formar la energía neta. Y esa energía neta es la que va a ser disponible para mantenimiento del animal y para producción del animal. O sea, sería energía ideal para hacer formulación. Pero, como no se han desarrollado exactamente el incremento calórico de estas especies, por eso que se usa la energía metabolizable principalmente. Entonces, celulosa, fíjense bien, alrededor del día 12%. Y lo más importante es que la relación de proteína digestible o energía digestible sería más o menos alrededor del 50. En este caso sería mucho mejor la relación de la proteína metabolizable con la energía metabolizable. Fíjense entonces, están los requerimientos minerales, están los requerimientos de vitaminas. Fíjense en este caso, aquí ya se atreven a incorporar algunos requerimientos de vitaminas como niacina y biotina, pero en realidad lo más importante sí son las vitaminas liposolubles.
¿Por qué la vitamina liposoluble? Porque esa no viene con la psicotrofia, ¿verdad? Se requiere fuente de caroteno, se requiere fuente de vitamina D, que vitamina D es muy importante porque esa vitamina D es una hormona, entra en forma de vitamina, sea en forma de calciferol, y esa se transforma en el riñón, después se transforma en el hígado, después se transforma en el riñón y se transforma en una verdadera hormona que es la que dirige la orquesta del metabolismo del calcio y fósforo principalmente. ¿Okay? De la manera que sí hay tablas de requerimiento de los conejos para aquellas personas que puedan tener una curiosidad más allá de lo convencional. ¿Verdad? Ok, entonces, otra cosa muy importante es, ¿el alimento se ve en polvo o se ve en grano? Yo cuando era estudiante o recién graduado, una vez tuve una cría grande de conejos y yo les preparaba alimentos. Lógicamente no tenía capacidad de peletización y se lo daba en polvo. Nunca tuve problemas con alimentos en polvo. Sin embargo, a nivel comercial, a nivel ya de conejera, hay un problema de pérdida de alimentos, ¿verdad? Y eso es importante porque hay que ver la conversión de alimentos. En este caso, cuando hablamos de otro tipo de alimentos, de un alimento concentrado, rico en fibra y otro pobre en fibra, y compramos un 20% de paja o de heno con igual contenido de proteína, fíjense bien, en ese caso lo que cambia es la celulosa bruta, ¿verdad? 11% de alimento concentrado con fibra y 4% de alimento concentrado sin fibra. Entonces fíjense cómo la digestión. La digestión rico en fibra, fíjense que es mayor que la digestión pobre en fibra. Los 24 y 88 contra los 63 y 63, ¿verdad? Alimento concentrado, luego paja de trigo, hay mayor consumo en el alimento pobre en fibra, depende más de la paja. Y el total de consumo siempre es mayor entonces con alimento con fibra. Y la ganancia de peso siempre son superiores en los alimentos granulados ricos en fibra. Adelante. También el comportamiento dietario de los animales es muy importante. Cuando nosotros tenemos una cría de conejos, vamos a evaluar un conejo, ¿cómo lo evaluamos? ¿Lo evaluamos nada más cuando llega al matadero o cuando lo vamos a matar? ¿O es necesario hacer una evaluación previa? Por ejemplo, como el pollo. Nosotros vemos que un pollo iniciador a los 7 y 8 días debe pesar 180 gramos, ¿verdad? Y ese animal a los 41 días o 35 días dependiendo puede estar 2.2, 2.3, 2.4. Ahora, en este caso nosotros vamos a evaluar los animales nada más cuando van a matar. No, peso nestete también. ¿Ah? Peso nacer, peso nestete, todo eso. Exactamente, entonces lo que tiene que hacer es hacer una evaluación de diferentes edades para ver si está haciendo bien, si estamos haciendo el asunto bien, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de cantidad total de alimentos, ganancia de peso, a las diferentes edades, entonces hablamos de a las 6 semanas, a las 12 semanas y a las 18 semanas. Fíjense bien que a las 6 semanas el animal está comiendo casi 100 gramos, mientras que a las 18 semanas está comiendo 160 gramos. Número de comidas por día en realidad no varía mucho, ¿verdad? O la cantidad media por comida sí varía bastante, ¿no? Disculpa. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Podemos esta noche, estoy en clase. Hablamos a las 8 de la noche. Dale. Cubicito. Vale. Entonces, lo que cambia entonces es la cantidad de comida, ¿verdad? Agua potable también, muy importante el agua. ¿Por qué el animal come? O porque toma agua. Si no toma agua, ¿por qué si no toma agua no come? ¿Por qué un animal no solamente nos referimos al conejo, sino a cualquier especie animal? ¿Por qué esos animales, si no toman agua, no comen? Gracias. Si no tienen una compactación de... Metabólicamente. El agua se considera que nutriente y se requiere para funcionar la comida.
Es una pregunta que yo me he hecho toda la vida. No, y que yo creo que más ¿El agua es un nutriente? Es parte vital de todos los procesos. Es la parte vital de todos los procesos. Se requiere en todos los procesos. la alimentación también genera calor. Entonces, si el animal cae un estrés por calor, no va. Hay una regla que dice que por cada gramo de materia seca el animal debe consumir cuántos litros de agua. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando el animal está en una situación extrema, donde hay un ambiente muy seco, el animal simplemente para no necesitar agua come menos. Pero sí existe una relación de por cada kilo de materia seca, el animal debe tomar 4 litros de agua. ¿Verdad? Relación de agua-alimento en base a materia seca hablan 62. Y el porcentaje de agua calculado por el conjunto de consumo diario de alimentos sólidos de mamíferos, el animal debe estar aproximadamente de 65%. Pero es muy importante en aves más que todo, se ha conseguido mucho éxito garantizando la calidad del agua sobre la producción del agua, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con algo que está muy de moda y que es necesario que revisemos de alguna forma, que es la calidad intestinal. Adelante. También la temperatura ambiental, ¿verdad? Afecta en 5 grados centígrados, que no existe aquí en Venezuela, 35 gramos diarios, 37 gramos con 18 grados y 25 gramos con 30 grados, de tal manera que la explotación de conejos debe estar de orden lo más importante entre 20 y 25 grados, que son las temperaturas ambientales más. Fíjense bien la cantidad consumida de agua en los extremos, sumamente alta, ¿verdad? Y alimento consumido, fíjense bien, en el caso de mayor contenido, de mayor temperatura, el alimento graduado consumido es mucho menor, simplemente el animal por la temperatura comúnmente, ¿verdad? Y abajo entonces es la evolución del consumo de alimentos, gestación, durante la monta, a los primeros días empieza a crecer y luego, antes del parto, se reduce considerablemente el consumo. ¿Por qué? Porque antes del parto se reduce el consumo. Espacio. Y la cavidad abdominal se reduce el espacio para permitir el crecimiento de los fetos, ¿verdad? Y en el primer paso, porque en realidad a medida que están creciendo en el útero algo, generalmente el consumo aumenta. En ese caso teníamos embriones. ¿Cuál es la diferencia entre embrión y feto? La formación, o sea, el feto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos embriones? No. Embrión y feto. El feto es una vez implantado. El feto, El feto. implantado. Implantado. No. El embrión. Tiene un embrión, donde forma el planta de huevo, y crecimiento forma la celular. célula, la gástrula, etc., ¿no? En el caso de humanos, ¿cuándo es embrión y cuándo es feto? Hasta los 3 meses. Que tiene implicaciones legales muy importantes. Un mes creo que es embrión todavía y a partir de ahí empieza a ser feto. Bueno, según los embriologistas, los ginecólogos y todo eso, en todos los mamíferos se considera un embrión hasta los 90 días. Cuando se forman, desaparecen las cavidades y empieza a desarrollarse los órganos, ¿verdad? En este caso, ese material, como en la yegua, como en la vaca, como en la mujer, simplemente no tiene tamaño, muy pequeño, no ocupa un lugar importante y por lo tanto no interfiere con la gestación. Ya al final de la gestación, en las últimas semanas de gestación, el feto ya puede crecer hasta el 70% de su peso final y eso produce entonces un efecto muy importante sobre la capacidad abdominal, ¿verdad? Y luego inmediatamente después del parto, ¿qué pasa? Viene el proceso de lactancia.
y el animal entonces empieza a depender de la glándula mamaria para la producción de máxima cantidad de leche, y en ese caso nosotros tenemos que buscar cómo nosotros garantizamos la máxima producción de leche en los primeros días después del parto. Con la grasa. ¿Cómo hacemos La reserva de grasa que debemos haber formado antes para poder. la condición corporal del animal al momento del parto? Vamos por ahí. El factor más importante que determina la reproducción postparto es la condición corporal al momento del parto. Mientras el animal esté al momento del parto en las mejores condiciones, se establece un proceso que se llama homeoresis. ¿Saben lo que es homeoresis? La homeoresis son los cambios metabólicos que sufre el animal ante una nueva situación fisiológica. Por ejemplo, después del parto se tiene que restablecer todo el sistema endocrino, todo el sistema metabólico, alrededor del metabolismo de los lípidos, y eso produce un balance energético positivo o negativo que va a afectar el eje hipotálamo, hipófisis y gónada. Por lo tanto, en cerdos, en equinos, en bovinos principalmente, si usted quiere tener una vaca preñada a los 60 días postparto, que tuvo en condición mental. Si usted se asoma a un lugar y ve mucho hueso, eso no promueve ningún tipo de reproducción. Incluso con las celdas también. O sea, celdas flacas al momento del parto. ¿Cuántas celdas pueden venir en celda a los 8 días después del efecto? Muy pocas. ¿Quién trabaja con celda tú? Trabajé ese tiempo. Yo diría que trabaja con celda, ¿el dedo curable? Sí. Por lo que ven. Ok, adelante. Y fíjense bien qué pasa cuando nosotros, en base al conocimiento que se tiene sobre la nutrición de los aminoácidos, qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, bajamos un punto de proteína o bajamos 0.1% de metionina o 0.1% de lisina o 0.1% de arginina. ¿Cómo la disminución de ganancia de peso? Llegó la misma cambio. 8.5%, 6%, 14%, 4.5%. Fíjense cómo la lisina, disminución de 0.1% de lisina, te va a dar la ganancia de peso del 14%. ¿Verdad? Y luego con la conversión de alimentos, también más o menos te aumenta el 3% de consumo. Quiere decir entonces que el animal come más, produce menos, y eso como consecuencia entonces de limitaciones nutricionales. Lamentablemente, bueno, mira, yo creo que la única gente que producía la conejerina era la gente de Polar. ¿Ah? Purina era quien producía. Pero Polar fue el padre de la... Mira, en realidad, mucha gente que yo conozco que tiene cría de conejo en su casa para consumo, dicen que compran la cerdarina, que es más barata, ¿no? ¿A qué? La cerdarina. Con la fibra. No, pues también le ponen le ponen algo de fibra, ¿no? Ahora, porque no se podría utilizar el alimento para pollo. Lo más costoso, realmente. Mira, Haciendo en Venezuela la gente. una cosa que yo he visto con los productores, que si el alimento de una forma u otra es bueno, que produce respuesta animal, una de las enfermedades que afecta al conejo es la coccidiosis. Y en el caso del pollo, el alimento viene con coccidiotato, pero el nivel que viene a veces es perjudicial para los conejos. Por lo tanto, no puedo utilizar alimento receta para el alimento de pollo. ¿Adelante? Y fíjense bien cuando la cantidad de fibra en la dieta es indispensable. En la izquierda decimos que no, los niveles de fibra son muy bajos. A la derecha la cantidad de fibra también es alto, no es aconsejable, pero sí hay una zona de confort, una zona neutra, donde la relación proteína-energía es la más adecuada, es el óptimo nivel nutricional y por lo tanto se mejora lo que es disminuir la mortalidad, aumentar la velocidad de crecimiento,
aumenta el índice, mejora el índice de conversión. De tal manera que en ese caso tenemos que pensar que ese 10 a 12% de fibra es lo más adecuado para lograr un efecto positivo en la animal. La última, ¿no? Ok, aquí también entonces había si era alimento granulado o en forma de harina. Fíjense que en el alimento, los tres autores hablan de la presentación de harina granulada, el primero y el segundo. Fíjense que en el caso de granulado el consumo es mayor, la ganancia de peso también es mayor y la conversión de alimento también es mejor. Ya cuando el tercero hace un alimento en forma de pasta, en realidad se sale de los factores, aunque se mejora el índice de consumo, pero aquí se indica que la mejor forma de alimento es el alimento granulado. ¿Verdad? Y el manejo de alimentación, bueno, mira, más o menos uno tiene que, para determinar el índice de conversión, hay que ver entonces cuáles son los consumos de diferentes etapas de vida. En el que era de engorde de 4 a 11 semanas, el animal come aproximadamente un poquito más de 100 gramos diarios. El lactante, con su camada de 350 a 300, casi el triple, ¿verdad? El adulto en mantenimiento, 120 gramos. Sin embargo, que más o menos se hay que contar en el caso de criadores de 1 a 1.4 días por jaula de coneja madre. Y lo bueno con criadero establece una conversión de aproximadamente 3.8 a 1, que es la conversión del alimento granulado para comer. ¿Okay? Yo creo que tenemos todo, ¿verdad? Ok. Sin embargo, bueno, y luego viene entonces la parte de nutrición de alimentación de mascotas, ¿no? En este caso, lo que se iba a incorporar, como un breve 5 minutos.